Vamos a dar comienzo a este taller, a las predicaciones, vamos a orar para que el Señor nos guíe con su palabra. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra, que es viva y eficaz, que nos guía para poder, Señor, vivir de acuerdo a lo que vos querés, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos y, Señor, que podamos escuchar y también llevar a la práctica lo que tu palabra dice, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, así como Pablo había comentado, este taller se va a basar en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pensábamos este taller como una ayuda para ustedes, como una guía de cómo vivir en este mundo, cómo actuar, cómo relacionarse. Encontraba una definición muy interesante del mundo en el que vivimos, que es: vivimos en un mundo donde las ideas se multiplican como un enjambre. Hay un autor muy contemporáneo que hace una observación muy interesante de la sociedad en que vivimos, que usa esta imagen del enjambre para describir nuestra época. Habla de miles de voces, de opiniones y de mensajes moviéndose al mismo tiempo, sin dirección clara. Todos hablan, todos opinan, todos reaccionan, pero pocas veces alguien se detiene a buscar la verdad. Y algo parecido estaba pasando en Éfeso, el lugar donde Pablo había escrito esta carta a Timoteo. La iglesia en Éfeso estaba rodeada de falsos maestros, especulaciones filosóficas, mitos judíos, filosofías del mundo grecorromano, que confundían mucho a los creyentes. Ellos no sabían qué pensar o a quién seguir, a quién prestar atención. Y en medio de ese ruido, como un enjambre de ideas, Pablo le dice a Timoteo algo muy profundo. Sé ejemplo de los creyentes. Porque cuando el mundo se llena de confusión, la verdad no solo se defiende y se enseña, sino que también se muestra con la vida. Por eso la idea que voy a compartir en esta tarde con ustedes es esta. En un mundo que va en contra de la verdad, tu vida debe ser ejemplo de la verdad en lo que hablas, en lo que haces. Eso es lo que tienen ahí en la primera página cuando abren sus cuadernillos. Les invito a que puedan prestar atención a las preguntas que ahí hace, porque nos van a hacer de guía para pensar en lo que vamos a estar compartiendo. Y esto es exactamente lo que dice Pablo a Timoteo, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Vamos a ver 3 puntos de esta predicación. En primer lugar, modela a Cristo en tu entorno. En segundo lugar, debes creer y hablar la verdad. En tercer lugar, tu conducta valida lo que crees. Vamos a ir con el primer punto, modela a Cristo en tu entorno. Y vamos a basarnos en: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y antes de eso, vamos a ver un poco el contexto. ¿Qué estaba pasando y por qué Pablo le decía eso a Timoteo? Timoteo era un joven ayudante de Pablo. Él había conocido al Señor en una de las predicaciones de Pablo, y años después el apóstol Pablo lo lleva para ser su acompañante en el ministerio, lo forma, lo capacita, y luego lo envía a iglesias que ya estaban formadas, como Tesalónica, Filipos, Corinto y en este caso Éfeso. Y Timoteo era enviado para ver cómo andaban, ¿no? Cómo estaban, si seguían creyendo en la verdad, en el Evangelio, y para corregir, para animar, para levantar líderes, para encaminar a esa iglesia en la verdad. Y bueno, estamos en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía una situación muy difícil, ya que los creyentes estaban prestando mucha atención a las creencias y a las prácticas que estaban ahí afuera. Y en la iglesia esto no ayudaba mucho, ¿no? Porque había muchos líderes que estaban enseñando prácticas diferentes, enseñanzas falsas. Y bueno, estas enseñanzas eran una mezcla de fábulas judías,
de conocimiento superior. Conocimiento superior se refiere al gnosticismo, ustedes ya lo habrán estudiado cuando vieron Primera de Juan, ¿no? Esta idea de la salvación por medio de un conocimiento oculto superior. Y se pasaban el tiempo estos líderes, ¿no?, en prohibiciones, rituales, tenían prácticas cuestionables como debates interminables, un interés por la ganancia material. Y Pablo instruye a Timoteo para que vaya y corrija esto. Vemos ahí al principio de la carta, 1 Timoteo 1, 3 al 5, que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todas estas fábulas, genealogías, disputas, no estaban edificando, estaban distrayendo a los creyentes. Lo que quería Pablo era que los creyentes se afianzasen en la verdad, en el Evangelio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Timoteo tenía que ser ejemplo? ¿No bastaba con enseñar lo que estaba mal y ya está? Bueno, vemos ahí al principio del capítulo 4 que Pablo advierte sobre los peligros de estos falsos maestros, cómo su práctica y su enseñanza estaba descarriando a algunos. Pero le dice: tú, Timoteo, ejercítate en la piedad, sé fiel, sé piadoso. Este mandamiento es digno de confianza de parte de Dios. Aplica lo que está en la verdad. Y la principal forma en la que Timoteo iba a corregir estas creencias falsas, estas doctrinas erradas, era viviéndolas él primero, viviendo la verdad. Así tendría la autoridad y el ejemplo de ordenar y de enseñar lo que la palabra dice. De esta manera su juventud no sería menospreciada, sino que su ejemplo sería de provecho para la iglesia. Y esto es también para cada uno de nosotros. Que nadie nos menosprecie por ser jóvenes, pero que seamos de ejemplo. La palabra ejemplo ahí es: sé un modelo de la verdad, que puedas vos vivir la verdad para que otros puedan también creer en la verdad. En un mundo que no persigue la verdad, nosotros debemos vivir la verdad. En el entorno en donde te moves de manera cotidiana, sea la escuela, la universidad, en el trabajo, hay tanta confusión respecto a qué es lo bueno, ¿no? O sea, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea, su ideología de qué es lo correcto, qué es lo bueno, si tengo que responder acerca de las cosas, si debo guiarme o no por mis sentimientos. Pero en un mundo así, nosotros tenemos que ser ejemplo de la verdad de la palabra. ¿Y cómo vamos a ser ejemplo? En primer lugar, entendiendo que la palabra de Dios es absoluta, creyéndola como absoluta y que proviene de Dios. Si no creemos que la palabra de Dios es verdad, no la vamos a vivir, no la vamos a poner en práctica. En segundo lugar, vamos a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ejercitarnos en la piedad. De esta manera, nuestra fe va a tener sentido para que aquel que escucha, aquel que dice: ah, pero vos sos cristiano, ¿cierto? Vamos a decir lo que creemos, pero también vamos a vivir una vida conforme a eso. ¿En qué debemos ser ejemplo? Vemos ahí la lista, ¿no? Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Verán que en la lista de lo que vamos a predicar tenemos palabra, conducta, amor, fe y pureza, y omitimos la palabra espíritu. Y le damos la explicación. En sus Biblias van a tener la palabra espíritu, pero como ustedes saben, la Biblia fue escrita en griego. Esa palabra no se encuentra en los manuscritos originales. ¿Por qué? Probablemente está esa palabra espíritu. Bueno, una de las explicaciones más correctas es que las Biblias fueron traducidas y aquellas personas que copiaban, ¿no? También eran personas teólogas, ¿no? O sea, que escribían sus comentarios acerca de lo que iban viendo. Y probablemente esta persona puso espíritu como esta debe ser la actitud que tenía que tener Timoteo. Y bueno, la próxima persona que copió escribió también espíritu dentro de esa lista.
pero no es una palabra que está en el original. Entonces, ¿en qué debemos ser ejemplo? ¿En qué debía ser ejemplo Timoteo? En palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. En esta oportunidad vamos a ver dos. En esta predicación vamos a ver palabra y conducta. Así que vamos a pasar al segundo punto de esta predicación. El primero era modelar a Cristo en tu entorno. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Vamos a ver ser ejemplo en palabra. Debemos creer y hablar la verdad. ¿Qué significa palabra? Palabra acá significa la verdad que está en nuestro pensamiento y que sale por nuestra boca. Es el mensaje del Evangelio, es la identidad misma de Cristo. Es la palabra del Señor la que debemos atesorar en nuestra mente. Es la verdad y es esa verdad que se contrapone a las mentiras de las tradiciones humanas. Ahora bien, ¿cómo debemos ser ejemplo en palabra? Vamos a ver cómo ser ejemplo en palabra. Dos mandatos. En primer lugar, debemos atesorar la palabra del Evangelio porque es la que nos hizo nacer de nuevo. Y pido que me acompañen ahí a 1 de Pedro 1, 23 al 25. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La idea acá es que si vos has nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, si has creído lo que dice la palabra, ahora debes vivir conforme a la palabra, que es la que vive y permanece para siempre. En un mundo donde las ideas duran algunos años, en donde las modas duran algunos meses y donde los comentarios duran minutos, nosotros somos llamados a abrazar la verdad como absoluta y eterna, porque es la que permanece para siempre y la que nos hizo nacer de nuevo cuando conocimos al Señor. Y aquí van unas preguntas. ¿Crees que la palabra de Dios tiene todas las respuestas y principios para vivir como Dios quiere? ¿Crees que la palabra de Dios tiene todas las respuestas y todos los principios para vivir como Dios quiere? ¿Estás usando la Biblia para corregir tu modo de pensar y tu conducta? ¿Estás usando la palabra para que te corrija? Primer mandato, debemos atesorar la palabra. Segundo mandato, debemos nutrirnos de la palabra de Dios para seguirla y enseñarla a otros. Primera de Timoteo 4:6 en esta misma carta. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra nutrido habla de alimentado. Vas a estar alimentado de la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Y esta es la idea, ¿no? Que la palabra de Dios te vaya alimentando, vaya llenando tus pensamientos y tus ideas para que sigas la palabra de Dios y también enseñes a otros. Porque también el propósito no es solamente que vos lo vivas, sino que lo enseñes, lo comunicas, lo compartas. Y ahí van unas preguntas. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la palabra de Dios para conocer más de Él? ¿Estás aprovechando las oportunidades para compartir lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Estás usando bien tus conversaciones para edificar, para corregir, para compartir tus convicciones bíblicas? Cada uno de nosotros está en diferentes contextos, no solamente en la iglesia, ¿no? ¿Cómo usamos nuestras conversaciones? ¿Estamos compartiendo lo que creemos? ¿Estamos compartiendo nuestras convicciones? Veíamos cómo ser ejemplo en palabra. Atesorando la palabra de Dios, creyéndola, aprendiendo de ella y compartiendo. Ahora vamos a ver conducta. Tercer punto,
Tu conducta valida lo que crees. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice, sé ejemplo en conducta? Bueno, la palabra conducta implica un estilo de vida. Es la manera por la cual conducís tu vida, ¿no? De ahí viene la palabra conducta, es conducir, manejar tu vida. Pero sobre todo es tu conducta externa. La conducta del cristiano debe estar inspirada por su caminar con Cristo y su imitación del carácter de Cristo. La conducta de un cristiano es la conducta que otros ven. Pero no solo eso, sino que es la que da sentido a la fe y a las palabras que comunicamos. Cómo ser ejemplo en conducta. Y el mandato es que toda nuestra vida debe ser una conducta ejemplar, porque eso implica la palabra conducta, es cómo conducimos nuestra vida. Como dice en 1 de Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra ahí que dice vuestra manera de vivir es la misma que se usa para conducta. Toda tu manera de vivir debe ser en santidad. Esta palabra implica que reconozcas tus deseos y prácticas pecaminosas, que decidas activamente abandonarlos y que decidas abrazar lo que la palabra te dice respecto a esa práctica. Como dicen esta dinámica en Efesios 4, ¿no? Despojarse del viejo hombre, renovar tu mente por medio de la palabra y revestirse de justicia, del nuevo hombre. Otro consejo práctico ahí para conducirte como cristiano en el mundo donde estás es entender de que tu conducta reflejará a Cristo en donde estás. Por eso ante cada situación tenés que preguntarte, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar en este momento? ¿Qué haría Cristo si tuviera que responder a esta persona? ¿Qué haría Cristo si le mandan a hacer lo que a mí me mandaron a hacer? Y ahí va una pregunta, ¿en qué áreas debes seguir creciendo para mostrar a Cristo en el lugar donde estás? Y solamente te voy a dar algunos ejemplos. Vos podés pensar en otros, pero vamos a ver algunos. Trato hacia los demás. Estás tratando con amor, respeto, conducta afable. Estás hablando con honestidad. Es decir, no mentir, no difamar, no decir chismes, calumnias. Estás actuando con responsabilidad en el área donde estás. Es decir, diligencia y excelencia en las actividades que tenés que hacer. Estás siendo obediente con las cosas que te mandan a hacer. ¿Cómo respondes a las presiones? Es decir, cuando te tratan mal, cuando se burlan de vos, cuando te presionan, cuando te calumnian. ¿Cómo respondes o cómo vas a responder? Y en esto es donde más mostramos el carácter de Cristo, cuando estamos bajo presión. ¿Cómo vas a demostrar tus principios bíblicos en cuanto a costumbres de este mundo? Acerca de consumos, salidas, actividades, relaciones, noviazgo. ¿Tenés principios claros para comunicarlos a otros sobre cómo vivís? Vemos que esta predicación y este taller se basa en este mandato: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Veíamos que debes modelar a Cristo en tu entorno, creer y hablar la verdad y tener una conducta que valide lo que crees. En un mundo que va en contra de la verdad, tu vida debe ser ejemplo de la verdad, en lo que hablas y en lo que haces. Todos acá lo que estamos viviendo en un tiempo en donde todos parecen tener la razón, todos tienen una opinión que parece válida sobre las cosas. Y es como este enjambre que hablaba al principio, ¿no? Es un ruido donde todas las opiniones, todos los comentarios van y vienen, donde todos van eligiendo lo que le parece mejor, lo que parece tener más sentido. Pero tenemos que saber, chicos, que el mundo no necesita más opiniones, no necesita nuevas opiniones. Necesita que tu vida y mi vida sea ejemplo de la verdad. No solo que compartamos la verdad, sino que la vivamos.
Vamos a orar y dejar en manos del Señor este tiempo. Padre Dios, te doy tantas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos hablas de cómo tenemos que vivir en este mundo, Señor. Señor, el mundo de allá afuera, los que no te conocen, están confundidos, Señor. Buscan lo que más tiene sentido, lo que le parece mejor, Señor, pero sabemos que hay una sola verdad. Te damos gracias por tu misericordia, porque tu misericordia llegó a nuestras vidas para que podamos conocerla. Pero rogamos, Señor, que también podamos vivir esta verdad y comunicarla de tal manera que otros vean nuestro andar, Señor, y vean que la fe en ti tiene sentido, Dios. Te doy gracias. Te pido por cada uno de los chicos que está presente, escuchando, para que puedas animarlo a pensar, hablar y conducirse de acuerdo a tu verdad. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.